rato, al final de la clase, le voy a pedir nada más que revise si vamos al número 5, número 6, para llevar esa numeración, esa secuencia. Hace rato estaba meditando y dije, Señor, le puse que iba en el número 5, pero creo que es el número 6. ¿Es el número 5? Adelante, estamos correctos. Gracias. Nuestro texto base, ¿verdad?, que estamos llevando en nuestro estudio está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Fíjese, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la escritura, hermano, tiene una razón de ser, tiene, hermano, no es como, hermano, ponerse a leer el periódico, ¿verdad? Usted se pone a leer unas noticias, ¿verdad? Puede leer diferentes libros de tipo secular, y cada libro y cada tipo de texto tiene una intención. ¿Dice amén? Sí, ¿verdad? Todo libro, ¿verdad? Se dice que tiene una intención comunicativa. Todo mensaje tiene una intención de comunicar algo, ¿verdad? Pero la escritura, hermano, va más allá de toda intención humana, ¿verdad? La escritura dice, por eso nuestro base es que toda la escritura es inspirada por Dios, porque es el mensaje divino, a su nombre. Así pues, el tema que hoy vamos a estar viendo se llama revelación. La revelación y las escrituras, a su nombre. La palabra revelación, hermano, viene del hebreo gala y del griego apocalipto y del latín reveló. Literalmente, hermano, la palabra revelar significa, miren, quitar el velo, a su nombre. ¿Sí? Quitar el velo es como recorrer el telón, ¿verdad? Por eso la palabra apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Y es recorrer, es cuando Dios, hermano, ¿verdad? Quita el velo, Dios, hermano, recorre el telón y permite dar la revelación, hermano, de lo que sucederá en los últimos tiempos, a su nombre. La palabra revelación, hermano, expresa la idea de dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Dios pues se muestra, hermano, por lo que es, a su nombre. Dios, hermano, da a conocer al hombre, ¿verdad?, por medio de la revelación, su poder, su gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad, su manera de proceder y sus planes, a su nombre. Y eso lo vemos en las escrituras, mi hermano. Sí, todos estos aspectos lo vemos en las escrituras. Dios nos revela, nos dice quién es Él. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuáles son sus hechos? ¿Qué es lo que hizo? ¿Lo que está haciendo? ¿Lo que va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? ¿Verdad? Por eso, hermano, podemos decir así de una manera muy sencilla que revelación se puede decir que es la comunicación de la verdad divina, a su nombre. Dios se comunica, Dios tiene comunicación con los hombres, hermano, desde los tiempos pasados, a su nombre. Qué diferente, ¿verdad?, a la noción, hermano, a la idea, a ese concepto, hermano, que está en la mente de las personas que no conocen a Dios y que piensan, ¿verdad, hermano Juan, allá en un Dios lejano, en un Dios que está por allá, ¿verdad?, quién sabe dónde, como muy a la manera de los griegos. Los griegos pensaban que era el Dios de ellos, el Zeus, estaba, hermano, en el Olimpo y que no tenía ninguna relación, hermano, con los hombres, a su nombre. Qué diferente es el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de la Biblia es un Dios, hermano, que se ha comunicado con los hombres. ¿Cómo? A través de la revelación.
Vamos a ver un ejemplo, hermano, de revelación. Un ejemplo sencillo para entender. Le voy a pedir a todos mis hermanos que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 13. Del versículo 13 hasta el 21. Voy a pedirle a Karen si nos ayuda a leerlo. Génesis capítulo 6, versículo 13 hasta el 21. ¿Amén? Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Si decimos, gracias hermano, si decimos que revelación, hermano, es esa comunicación de la verdad divina, aquí podemos ver claramente, hermano, cómo Dios, hermano, entabló esa comunicación, ¿verdad?, con este hombre, ¿verdad? A partir del versículo 13, mire, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Podemos ver en primer lugar, en primer término, hermano, la decisión divina. Amén. La decisión de Dios, ¿verdad?, de traer juicio. Pero es el primer aspecto que podemos ver aquí, ¿verdad?, en este versículo. Pero también podemos ver, hermano, la causa. ¿Cuál es la causa, hermano, de que Dios, hermano, tomó esa decisión de traer el juicio sobre la humanidad? Ahí está en el versículo 13, ¿verdad? Porque la tierra, dijo el Señor, le dijo a Noé, le reveló a Noé, ¿verdad? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire que los planes de Dios, hermano, estaban en la mente de Dios, pero, hermano, en un instante, en un momento, hermano, de la historia, Dios, hermano, escoge a un hombre llamado Noé y le revela, hermano, su plan, su propósito. Revelación. Le muestra a su nombre. Por eso acuérdense que dijimos que revelar, ¿verdad?, significa como quitar el velo. Cuando algo está, hermano, algo que no está oculto, que no estamos, Dios no lo ha mostrado, Dios de repente, Dios, hermano, en su soberanía, en su amor, en su misericordia, lo muestra. Eso es revelación a su nombre. Entonces Dios le muestra, hermano, su decisión, pero también la causa de por qué Dios había tomado esa decisión de traer juicio. Y además, hermano, Dios, hermano, es tan específico que le da una serie de instrucciones a Noé, ¿verdad que sí? Ahí están en esos versículos, ¿verdad? Le dice: te vas a hacer un arca de madera de gofer, hasta el tipo de madera Dios le dice, ¿verdad? Le revela, ¿verdad? Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios sabe por qué hizo, le estaba pidiendo todas esas instrucciones a Noé, a su nombre. Y dice, y no solamente esto, sino que Dios le dice la forma, el modo en cómo tenía que realizarse los planes de él, ¿verdad?, a su nombre. Y le dice: de esta manera lo harás, de 300 codos de longitud,
del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dicen por ahí, hermanos, los estudiosos, que era aproximadamente lo de un barco, hermanos, moderno. Era como tipo, esos que lanzan aviones, ¿cómo se llaman? No. Sí, esos militares que lanzan aviones, no recuerdo cómo se llaman. Más o menos eran como ese tipo de aviones, hermano. Los comparan, ese tipo de barcos, ese tipo de naves, tenía una longitud parecida, ¿sí?, a su nombre. Gloria. Y le dice el Señor en las instrucciones: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Fíjense las instrucciones precisas. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio. Mire, le muestra, Dios le revela a Noé los propósitos, ¿verdad?, del juicio. Y Dios es tan específico, le dice: yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y no solamente ahí termina la revelación divina, sino que Dios, hermano, les dice: pero yo voy a establecer un pacto contigo, Noé, porque eres un hombre justo. A su nombre. ¿Sí? Y le da especificaciones, ya sabemos, ¿verdad?, de los tipos de animales que tenían que subir al arca, ¿verdad?, que iban a ser animales de tal tipo, y así. Y Dios le da todas las instrucciones necesarias, ¿verdad?, a su nombre. Entonces, Dios habla, Dios se comunica con los hombres. Pero, hermano, la revelación de Dios, la revelación divina, tiene un propósito. Vamos a ver ahorita cuál es el propósito de que Dios, hermano, se comunique, de que Dios se muestre, de que Dios se revele a los hombres. Si usted y yo decimos, hermano, y llamamos a la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, entonces lo que estamos diciendo con esto, hermano, lo que estamos afirmando, que ella, hermano, es la única y fiel declaración de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. La única, a su nombre. Hermano, hoy, hace tiempo platicábamos, hermano, de esa gran biblioteca, hermano, que estaba allá en Alejandría, donde había multitud de libros de todas las áreas del conocimiento, hermano. Y hoy podemos ir a una grande biblioteca, mi hermano, donde encontramos miles y miles y miles de volúmenes, de libros. Pero entre todos esos libros, mi hermano, entre toda esa sabiduría, nadie, hermano, va a comparar a la Biblia, ni puede comparar la Biblia con ninguno de esos libros. Aleluya. A su nombre. Nosotros creemos, hermano, usted y yo, ¿verdad?, el cristiano, el redimido, creemos, hermano, que ella, la Escritura, es única, ¿verdad?, y que es la fiel declaración de la revelación de Dios, de cómo Dios quiso revelarse, hermano, a los hombres, mostrarse a los hombres. Mire, ¿qué dice? Voy a pedirle a mi hermana Karen, si busca Juan 10, 34, 35. Emanuel, 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Voy a pedirle a mi hermano Alberto si nos lee Hebreos 3, del 7 al 11. A mi hermano Sebastián si nos lee 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Estamos diciendo que Dios, hermano, se revela a sí mismo, se reveló a sí mismo a la humanidad. Pero ¿cuál es el propósito? Ahorita vamos a estar viendo esto. Amén. Entonces, Juan 10, 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura, dijo Jesús, no puede ser quebrantada. Jesucristo, hermano, estaba hablando en esta parte, hermano,
de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice que esa palabra de Dios no podía ser quebrantada, no podía ser violada, no podía ser, hermano, ¿verdad?, sobrepasada, ¿verdad?, a su nombre. Porque decimos entonces, hermano, que la Biblia es palabra de Dios y lo afirmamos a su nombre. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:15-16? Sobre Jesús, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. ¿Sí? Hebreos 3:7-11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre anda apagando su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso les dijo Dios a Israel: si oyereis hoy su voz, hoy, porque es la manera en como Dios ha hablado, ¿verdad? Dios les ha hablado, por eso dice la palabra del Nuevo Testamento: hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, ¿verdad?, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Dios está hablando constantemente, día a día, ¿verdad?, al ser humano, ¿sí?, a su nombre. Dios, ¿verdad?, ¿cómo? A través de la palabra escrita, a través de la Escritura. La segunda de Pedro 1:19-21. Tenemos, dijo Pedro, la palabra profética más segura, a la cual, ¿verdad?, nos es necesario estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios. Sí, la palabra escrita de Dios. A su nombre. Dios se revela a sí mismo, hermano. ¿Con qué propósito? Con el propósito, hermano, de que el hombre, de que su pueblo pueda conocerle, pueda amarle, pueda confiar en él, pueda servirle y pueda obedecerle. A su nombre. La revelación de Dios tiene propósito, entonces. No nada más Dios se mostró por mostrarse y ya Dios habló y Dios ha hablado a los hombres nada más por hablar. No. A su nombre. En el pasado, ¿verdad? En el tiempo pasado Dios habló, hermano, a los patriarcas de Israel. ¿Verdad que sí? Por allá vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? A Enoc, por ejemplo. Abraham y a toda esa descendencia de hombres justos, hermano, desde el pasado. ¿Verdad? La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Dios se mostró a ellos. Dios se mostró a ellos. Eso es revelación, ¿verdad? A los patriarcas, pero también, hermano, Dios habló a los profetas. Dice en Hebreos 1:1 que Dios se mostró, ¿verdad?, de muchas, y ha hablado de muchas diferentes maneras. Mas su palabra completa y final ha sido dada, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Logos, a través del Verbo. El Verbo es la palabra viva, la palabra de Dios. Ahí está, hermano, ahí está, vamos a decir así, la manera más hermosa, la manera más perfecta, hermano, en que Dios ha hablado a los seres humanos, se ha revelado a ellos, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra viva del verbo de Dios, como dijo Juan, a su nombre. La presencia, hermano, las palabras, los hechos y la exaltación de Jesús constituyen, hermano, esta revelación fiel y precisa, hermano, de la redención, de la salvación, hermano,
del plan que Dios, hermano, estaba, hermano, en su mente, en su corazón desde los tiempos pasados. A su nombre. Ahora, la revelación, hermano, tiene ciertas características, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué cualidades, hermano? Dios se ha comunicado con los hombres, Dios se ha mostrado a los hombres, pero ¿qué características tiene la revelación divina? Si nosotros entendemos, establecemos, hermano, por el texto bíblico de la palabra, que la revelación es el proceso por el cual, hermano, Dios da a conocer cosas, hermano, a sus siervos, que de otra manera, hermano, los hombres no hubiéramos podido conocer. Entonces podemos decir, hermano, que la revelación divina tiene estas características. Primera característica, la revelación divina, hermano, es esencialmente verbal. ¿Qué quiere decir esto verbal? ¿Verdad? Que es por medio del lenguaje, hermano. ¿Sí? A su nombre. Pero hermano, mire, Dios nos dio esa capacidad de comunicación a los seres humanos, ¿verdad? Usted y yo podemos comunicarnos. Pero hermano, también nos dio, aparte de esa comunicación verbal a través de palabras, podemos comunicarnos con otros. Podemos comunicar, ¿verdad?, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro ser, a través de palabras. Pero también hay formas no verbales de comunicación. ¿Sabía usted eso? Que están, por ejemplo, en los seres humanos. Lo estoy poniendo como un ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, las señas, los gestos, son formas también de comunicación, pero son formas no verbales de comunicación, porque no están implicadas las palabras. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Entonces, pero la revelación de Dios, hermano, es en esencia verbal. ¿Sí? Es verbal. Dios ha hablado por la voz de los profetas, ¿verdad? Y por la voz de su mismo Hijo, Jesucristo. Y esa revelación, mi hermano, puede ser escuchada. Mire, vamos a Hebreos capítulo 1. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 1. Estamos diciendo que la revelación de sus características es verbal, esencialmente es verbal. Dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Timoteo. Aleluya. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, Jesucristo. ¿Sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Pero estamos diciendo, hermano, que la revelación de Dios es esencialmente verbal. ¿Por qué? Porque habló, hermano, por los profetas. Pero también, hermano, el maestro, cuando estuvo aquí, hermano, el Logos, la palabra viva, también, hermano, ¿verdad?, predicó, hermano, la palabra que venía de Dios, la palabra de Dios, verbalmente hablando, ¿verdad que sí? A su nombre. Y mire qué características tiene esta revelación. Podemos ver en el versículo 3 que tiene otra característica, que no solamente es verbal, sino que también puede ser escuchada. Dice amén. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A su nombre. Dios habló. Dios habla, pero es para que ese mensaje, hermano, sea escuchado, sea recibido, ¿verdad?, por la humanidad, ¿verdad? A su nombre.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, mira aquí en el 2:4 de Hebreos, ¿qué dice? Dice, allá adelantito, que testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, hermano, que como le decía hace un momento, la palabra de Dios, la revelación de Dios por medio de su palabra, va a ir acompañada, hermano, no solamente, ¿verdad? No es la palabra, sino que es acompañada, hermano, de hechos poderosos, ¿sí? De eventos, hermanos, sobrenaturales que van a acompañar a la palabra. Y así fue desde el principio, ¿verdad? Porque podemos ver, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que los apóstoles de la iglesia de aquel tiempo, hermano, predicaban la palabra, pero no solamente era la predicación del evangelio y las buenas nuevas de salvación, hermano, que la gente se arrepintiera y viniera a los pies del Señor y que sus vidas fueran cambiadas, sino que además, hermano, esta palabra, el evangelio, iba acompañada de grandes y poderosas obras majestuosas, ¿verdad? Sanidades, liberaciones, milagros a su nombre. Ahora, que la revelación de Dios sea verbal en esencia, esto no quiere decir que sea la única forma en que Dios se muestra al hombre, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Él también se ha revelado a los hombres, como dijimos hace un momento, por actos poderosos, los cuales son explicados por esa revelación verbal, ¿verdad? A su nombre, van acompañados. Ahora, la revelación, otra característica de la revelación es que ella, hermano, está enraizada en el tiempo y en el espacio. No solamente viene de la mente, del corazón de Dios, hermano, la revelación, sino que, hermano, tiene un tiempo y tiene un espacio, ¿verdad? Donde Dios se ha manifestado, por ejemplo, vamos a decir así. Por ejemplo, el profeta Isaías vivió 700 años antes, ¿verdad?, de Jesucristo. Pues Dios determinó, hermano, un tiempo, ¿verdad? 700 antes de Jesucristo, determinó un tiempo, un momento en que Dios, hermano, iba a revelarle, hermano, ¿verdad?, los sufrimientos del Mesías. Pero también un espacio, ¿dónde? En la nación de Israel. A su nombre. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. La revelación de Dios no surge de la nada. No es, es que a mí se nos ocurrió, ¿verdad?, que este libro está muy bonito, que este libro, hermano, está muy edificante y que se va a escribir y... No. La revelación de Dios, hermano, ¿verdad?, ha sido una revelación, como dijimos en las primeras clases, progresiva, a través del tiempo, a través de la historia, a su nombre. Dios ha hablado, hermano, a través de diferentes tiempos y etapas a la humanidad. Y Dios sigue hablando, hermano, hoy, este día, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, por medio de su palabra, Dios sigue hablando a la humanidad. A su nombre. Ahí entramos en otra característica de la revelación. Entonces, la revelación, hermana pastora, es progresiva. Es progresiva y continua, ¿verdad? A su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Verdad? Porque ha hablado a los hombres y sigue hablando a los hombres a su nombre. Esto no es, hermano, cuando decimos que la revelación es progresiva, no queremos decir que ha cambiado la idea de Dios a través del tiempo aquí en la mente del hombre, ¿no? Es que eso se pensaba de Dios hace muchos años. No. Es que así se creía que era antes. No, la verdad de Dios no cambia, hermano. La revelación de Dios no ha cambiado. Los seres humanos, hermano, cambian. Los tiempos, hermano, cambian, ¿verdad? Pero Dios, hermano, ha permanecido y es el mismo ayer, hoy y siempre. A su nombre. No es, hermano,
por eso decimos, la revelación no es la evolución en el pensamiento del hombre acerca de Dios. ¿Qué piensan los hombres acerca de Dios? No. Aleluya. Voy a pedirle que vayamos a Deuteronomio 29. Vamos a ver otra característica de la revelación. Deuteronomio 29. Aleluya. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Mire, hermano, lo que Dios quiere mostrar, lo revelado es para usted, es para mí. Pero hay cosas, hermano, que están en las manos de Dios, en su conocimiento, hermano pastor, y si Dios no quiere revelarlo, no lo va a revelar. Pero hay, hermano, tanta gente que le anda buscando, ¿verdad?, las grandes revelaciones, y que hoy tengo una revelación nueva que Dios me enseñó, Dios me mostró una nueva revelación, y esto y lo otro. Hay mucho de eso, oiga. A su nombre. Pero la palabra del Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Los hombres, hermano, a través de la historia, les ha llamado mucho la atención los desconocidos, ¿saben? Los desconocidos. Por eso, hermano, hay un auge ahorita en estos tiempos, antes de la venida del Señor, muy grande, muy tremenda, del ocultismo. Porque el hombre siempre ha querido saber más de lo que Dios, hermano, no le ha permitido. De lo que Dios estableció en su palabra, hermano. Lo que Dios ha querido, su voluntad, lo que Dios ha querido comunicar a los hombres, está en su palabra y no está en otra parte. A su nombre. Por eso dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, dice, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A su nombre. Entonces Dios tiene límites en la revelación. Sí, Dios da y revela conforme Él, hermano, en su omnisciencia, en su conocimiento divino, en su soberanía. Dios, hermano, ha revelado a los hombres como Él ha querido. A su nombre. Y qué hermoso es entender, hermano, que en estos tiempos, ¿verdad?, nos ha sido revelada la salvación en Cristo. Que los profetas, hermano, del Antiguo Testamento hubieran querido ver, hubieran querido conocer esa salvación en Cristo, dice la Biblia, por allá en la carta de Pedro. Hubieran querido, hermano, anhelaban. Pero dice la Biblia que no estaba destinada, esa salvación, esa revelación no estaba destinada para ellos, sino para nosotros. A su nombre. 1 Corintios 13:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Sí, amén. Ahora vemos por espejo, claramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como me vi. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿verdad? Cuando estemos, hermano, en la presencia de Dios, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sí? Entonces queremos decir con esto que la revelación, hermano, viene, hermano, de la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? La revelación es continua, es progresiva, ¿sí? Y no se ha dado en un solo tiempo, en un solo momento de la historia, sino que Dios, hermano, a través del tiempo se ha mostrado a los hombres, ha hablado a los hombres. Pero también, hermano, vemos que la revelación, como viene de su soberanía,
es parcial. Dios, hermano, muestra, ¿verdad? Y muestra y sigue mostrando, ¿verdad? A través de la historia, ¿verdad? A los hombres. Ahora dice, vemos como por espejo, borrosamente, pero cuando venga lo perfecto, o sea, Jesucristo, entonces veremos claramente. Quizá en aquel tiempo entenderemos muchas cosas que no entendemos hoy. A su nombre. Ahora, otra característica de la revelación, hermano, está relacionada con el ser de Dios, con su persona, la persona de Dios, pero también con sus actos, con su creación, con lo que Él ha hecho y con la redención. ¿Sí? A su nombre. Gloria a Dios. Esto nos lleva, hermano, a un punto que hay entonces, dicen los estudiosos, hermano, que hay una revelación general y hay una revelación especial. ¿Sí? ¿Y cuál es una y cuál es otra? La revelación general y la revelación especial, esas son dos formas o métodos por los cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad. Y son diferentes, ¿verdad? La revelación general, por ejemplo, es algo bien sencillo de entender, por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza. Es una revelación general, hermano, ¿verdad? Hay personas, hermano, que a veces no valoran, hermano, no pueden asombrarse, hermano, ante las grandezas de Dios, ¿verdad? Ante un atardecer, hermano, ante esos hermosos bosques, hermano, ante las selvas, ante los mares tremendos, hermano, y los océanos que hay en este universo. A su nombre. Pero ¿sabe que esa es una forma que como Dios le ha dado generalmente al hombre? Dios se ha mostrado por medio de las cosas hechas. A su nombre. Voy a pedirle, mi hermano, vamos a ver un ejemplo de esta revelación general en el Salmo 19:1. Mi hermana Mireya, si nos ayuda, o Alberto, hermano Alberto, si nos ayudas a leer, hermano, Salmo 19. 19 del 1 en adelante. Sí, ahorita te decimos donde te detengas, hermano, por En el favor. nombre de Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tábano, saliera con gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y sepulcros hasta el término de ellos, y nada hay que responda de su calor. Hasta ahí, hermano, gracias. Mire cómo inicia el Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Es decir, los cielos hablan, diciéndole al mundo, hermano, hay un Dios todopoderoso que hizo estas maravillas, que hizo estas cosas, que hizo estas grandezas. Esa es revelación general, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia la obra de sus manos, habla pues de Él. Un día emite palabra, otro día dice, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, hermano, ni palabras, ni es oída su voz. No, porque Dios habla por medio de esas cosas hechas, ¿verdad? No se requieren palabras, no se requieren, ¿verdad?, expresiones, hermano, verbales, sino que por medio de esas cosas hechas, Dios está hablando de su poder al ser humano, ¿verdad? A su nombre. Dios, hermano, a través de las cosas hechas de la naturaleza, del universo, hermano, nos habla, hermano, que tiene un orden en el universo. ¿Sabía usted eso? Hay un orden en el universo. Sin irnos tan lejos, ¿verdad? En nuestro sistema solar, con estos poquitos planetas que tenemos, hermano, hay un orden, hay leyes. Amén.
Leyes, hermano, del universo. Y esas leyes, hermano, universales no pueden ser quebrantadas. Están en las manos de Dios. Dicen, hermano, fíjense lo que dicen, hay una corriente de científicos que vamos a decir así entre comillas vamos a decir que son creyentes, que ellos hablan de un creador, que ellos no creen en la evolución. Si lo dicen, hablan de un creador que creó todo un ser supremo, dicen ellos, no dicen el nombre, no sabemos cuál es el nombre, pero dicen un ser inteligente, creador de todas las cosas, dicen ellos. Esa es la teoría del diseño inteligente, se llama. Usted lo va a escuchar por ahí algún día. Pero es una corriente, hermano, de científicos que ellos aseguran y dicen que sí, que efectivamente, que este mundo fue creado, que no fue producto de la evolución, sino que hubo un creador, hermano, que hizo todas las cosas a su nombre. Y efectivamente, hermano, porque por medio de este universo, hermano, Dios se ha mostrado a los hombres, por medio, hermano, de la naturaleza. Dios, hermano, ha hablado a los hombres, hermano, de su existencia, de su poder, hermano, y de que Él ha establecido un orden, ¿verdad? En fin, hermano, todas estas grandes maravillas que podemos ver en el universo hablan, hermano, de un creador, ¿verdad? Poderoso, amoroso, glorioso y sublime, que está por sobre todo. A su nombre. Por eso el hombre, hermano, no puede negar. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. A su nombre. Qué tremenda necedad, ¿verdad? De un hombre, por más inteligente que sea, hermano, negar la existencia de Dios. A su nombre. Porque, hermano, las cosas hechas, hermano, son, hermano, como una hermosa escritura, ¿verdad? Donde Dios está hablando de su existencia y de su poder y de su amor y de su misericordia. A su nombre. Esta es la revelación general de lo que estamos hablando en Salmo 19:1. Mire qué dice Romanos 1:20. Aleluya. Sobre este tipo de revelación. Romanos 1:20. Vamos a leer desde el 18. Dice: porque la ira de Dios se revela. Fíjense, se revela. Desde el 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela, se muestra. ¿De dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A los hombres en general. Hablando de la humanidad. ¿Sí? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Fíjese, las cosas invisibles del Señor, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Ningún hombre va a tener excusa delante de Dios y imagínense, delante del trono blanco, y va a decir: es que Dios, tú no te revelaste a mí. Y aquí está la palabra, ¿verdad? Que por medio de las cosas hechas, a un Dios que estuvo hablando a los hombres, a su nombre, gloria a Dios, por medio de la naturaleza, les mostró su poder, ¿verdad? Su deidad, y dice que son claramente visibles desde la creación del mundo. A su nombre. Esta es la revelación general, pero la revelación especial, hermano, tiene que ver o se refiere, hermano, a las verdades más específicas que pueden ser conocidas de Dios
a través, hermano, de los eventos sobrenaturales, a través de lo sobrenatural. Eso es diferente, ¿verdad? La revelación especial. Entonces podemos decir que la revelación especial es como Dios ha escogido revelarse, hermano, a través de medios milagrosos, de portentos, de manifestaciones de Dios. ¿Sí? Aquí incluye, hermano, por ejemplo, la presencia, esa manifestación física de Dios, como cuando se le manifestó allá, ¿verdad?, a Moisés por el medio de una zarza. La zarza, hermano, ahí estaba ardiendo, ¿verdad que sí? Y era visible, hermano, ante los ojos humanos. Entonces, Dios se manifestó físicamente a través de ese tipo de milagros, manifestaciones, ¿verdad?, a su nombre. Eso es revelación especial. ¿Sí? Sueños, visiones, pero ante todo, hermano, la revelación especial es por medio de la palabra escrita, la revelación escrita de Dios, por medio de este libro hermoso que está en nuestras manos, que se llama Biblia. Eso también es revelación especial. Pero ante todo, hermano, vamos a decir así, la culminación de la revelación especial de Dios está en la persona de su Hijo Jesucristo, en el Verbo. Ahí está esa revelación sobrenatural, ¿verdad? A su nombre. Vamos a ver rápidamente, hermano, algunos ejemplos. Hoy día, hermano, debemos de tener cuidado porque hoy día, hermano, ¿verdad? Hay muchos movimientos que hablan, hermano, de sueños, de visiones, y hacen mucho énfasis en esto, ¿verdad, hermano pastor? Y que son, hermano, muchas veces, muchas de estas manifestaciones, hermano, son cuestionadas. ¿Por qué? Porque no están apegadas, porque no están sometidas, porque no pasan por el filtro de la palabra de Dios. A su nombre. Más adelante vamos a hablar de lo que es el canon, ¿verdad? El canon bíblico, ¿verdad? Lo que sí podemos decir que lo que Dios, hermano, quiso hablar a los hombres, ya lo habló por medio de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? A su nombre. Nadie puede venir y decir, es que tengo una nueva revelación, Dios ahora me reveló, ¿verdad? Que, como por ejemplo esas personas del G12, que la salvación, que yo estaba equivocado, que yo había malinterpretado la salvación. No, la salvación ya no es como me la enseñaron. Ahora la salvación, ¿verdad, hermano Roberto? Ahora va a ser de esta forma. Y dicen la forma en como la gente tiene que ser salva ahora. A su nombre. Error. Error. A su nombre. Vamos a ver unos textos bíblicos rápidamente. Voy a pedir a mi hermano pastor si nos busca Génesis 28, 12. Génesis 28, 12. Y también 37, 5. Génesis 28, 12 y también Génesis 37, 5. Emanuel. Primera de Reyes 3, 5. Y voy a pedirle también a mi hermano Sebastián si nos lee Génesis 15, 1. A su nombre. Hermano Alberto, si nos ayuda con Ezequiel 8, versículos 3 y 4. Con esos, hermano, hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a tomar esos. A su nombre. Amén. Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Génesis 37, 5. Sí, hermano. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Estamos hablando de revelación especial, ¿verdad? Esa manifestación de lo sobrenatural. A su nombre. Primera Reyes. Nombre de Jesús. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Santo, qué hermoso, ¿verdad? Una manifestación de mano de Dios en persona
pide lo que quieras que yo te dé. Y es cuando Salomón dice que le pide sabiduría. Y eso, hermano, tocó el corazón de Dios. Y Dios inmediatamente, hermano, le dio, ¿verdad? Concedió esa petición, ¿verdad? Porque pidió, hermano, no pidió, hermano, para su beneficio propio, no pidió para su ego, no pidió para sí mismo, no pidió, hermano, beneficios materiales, sino pidió sabiduría. Y Dios se la dio. A su nombre. ¿Qué sigue Génesis 15, hermano? Amén. Amén. A su nombre. ¿Y Ezequiel 8:3-4? En nombre de Jesús, de aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedecas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios de Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cedro, la que provoca el cedro. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. A su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios le muestra en visión al profeta Ezequiel de lo que Israel, hermano, los profetas, perdón, los sacerdotes de la nación estaban haciendo en el templo de Dios. ¿Sí? Ese día, hermano, dice ahí la palabra que la gloria de Jehová se apartó de Israel. ¿Por qué? Porque, hermano, dentro del templo, hermano, tenían una adoración, hermano, de ídolos.